Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí con una nueva edición, la edición de agosto de Bienvenidos a España. Y hoy empezamos con esta primera entrevista, este carrusel, que como ya sabéis hicimos con la anterior edición. Empezamos con el artículo de Santiago Vega y Clara Marín. Santiago Vega, para presentarlo brevemente, es catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Además, Clara, que no nos acompaña hoy, pero estoy seguro que además, como es un contenido que tendremos diferentes entregas, nos acompañará próximamente. También ella es profesora titular de la misma facultad en la misma universidad. Así que antes de nada, Santiago, bienvenido. Muchas gracias por tu predisposición y también por asistir a este carrusel, que desde luego a nuestros oyentes y la gente que nos ve les encanta. Pues oye, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, pero no solo por invitarme hoy a esta tertulia a propósito del artículo, sino también por la sensibilidad que tuvo José Luis, director de la revista de Avinews, de incluir un tema como este, porque nos pasamos la vida desde el COVID hablando de salto de especie y tal, hablando incluso algunos ya de spillover, y utilizamos una serie de términos que muchas veces tampoco tenemos muy claro qué significan, ¿no? Entonces, cuando a mí me invitó a hacer esto, le dije, joder, te lo agradezco un montón, porque aparte de ser súper bonito, yo creo que si conseguimos, Clara y yo, aclarar un poquillo qué entendemos por salto de especie o por spillover, pues oye, nos damos por satisfechos. O sea que, por un lado, muchísimas gracias a José Luis y por otro lado, pues muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad que me dais, ¿no? Y vamos a ver si conseguimos, ya digo, atraer a la lectura de una serie de capítulos que van a salir, ¿vale? Y además, pues bueno, hacer más claro el término spillover, que tiene su complejidad, ¿eh? Bueno, por supuesto. Y bueno, aquí agradecerte también tus palabras, también mandar un saludo a José Luis, director técnico de la revista, que también hace un gran trabajo diciendo, ¿no?, qué artículo debe salir en cada edición. Y empezamos por uno de los protagonistas, como es Spillover. A veces hablamos, ¿no?, me comentabas este salto entre especies, que puede parecer al principio algo muy complicado, ¿no?, procesos que a lo mejor no todo el mundo puede entender, pero desde luego con este artículo, creo que con lo divulgativo que ha sido, has hecho un gran trabajo. Entonces, para empezar, Santiago, ¿qué nos puedes comentar sobre Spillover y también esa inclusión, ¿no?, que parece haber encontrado su hueco dentro del campo de la epidemiología? Bueno, primero vamos a utilizar la palabra spillover, aunque es un anglicismo, pero bueno, es lo que está aceptado en este momento en el ámbito de la biología, de la epidemiología, ¿no? Pero spillover no nace como un término asociado a la epidemiología, sino que era una palabra que venían usando los economistas, los hombres de empresa desde hace muchísimo tiempo, pues para referirse a las actividades que se podían producir en las empresas, ya sean beneficiosas o perjudiciales, ¿vale? Y bueno, pues ellos usaban la palabra spillover. ¿Spillover qué significa? Spillover en su traducción literal es desbordamiento. ¿Vale? Y dicho así, nos quedamos igual que estábamos hace un minuto, ¿no? Pero si yo empiezo a poneros ejemplos de qué es para nosotros spillover en la biología, yo creo que veréis que el concepto de desbordamiento se ajusta muy bien al salto de especie. Imaginaros que estamos en Navidades y estamos ya al final de la cena de Navidad y vamos a hacer estos malabarismos que hacemos algunas veces después de estas cenas, que es colocar varias copas de cava una encima de otra, ¿no? Todas ellas vacías, y cogemos la botella de cava y empezamos a echar en la de arriba del todo. Entonces, cuando la de arriba del todo se ha rebosado, se ha llenado, empieza a rebosarse y cae a la de abajo. Cuando la de abajo se llena, empieza a rebosar y cae a la siguiente. Eso es un desbordamiento, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se tiene que dar, con otra serie de cosas que vamos a ir viendo, a la hora de producirse el salto de especie, ¿vale? Entonces, el salto de especie o spillover o desbordamiento, que es el hecho que en biología reconocemos cuando un agente patógeno salta de su reservorio, de su hospedador, a los humanos, es decir, una enfermedad zoonósica, ¿vale? Pues ese desbordamiento es lo que se conoce como spillover. Y dicho así, pues parece que es muy fácil, pero sin embargo, el concepto de spillover, el concepto de salto de especie, no es
tan fácil que se produzca. O sea que, por lo tanto, esa es una idea también muy importante, porque desde el COVID parece que esto de que los agentes patógenos salten de especie o que lleguen a nosotros es la cosa más fácil del mundo, y ni muchísimo menos. Lo tienen muy difícil, gracias a Dios, porque si no estaríamos todo el día sufriendo pandemias. No, desde luego, porque después de la época que venimos, ¿no? Del COVID, yo creo que la sensibilidad, ¿no? Bueno, se ha incrementado un poco con toda la gente está más alarmada, pero muchas veces recae, supongo también por la alarma que muchos medios no generalistas dan, ¿no? Pues, con el COVID nos pasó y también por pura ignorancia. Entonces, para seguir, al Santiago, como bien comentas en el artículo, esta transmisión, ¿no? De patógenos existen diferentes niveles. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Efectivamente, mirad, para que se produzca este desbordamiento, si seguimos con el símil de antes, cada vaso sería como una barrera, ¿no? Entre el hospedador y el reservorio y el hombre, por ejemplo, los humanos, ¿vale? Ese agente patógeno tiene que saltar una serie de barreras, tiene que pasar por una serie de etapas, ¿no? Y algunas de ellas, algunos agentes patógenos, necesitan que se produzcan todas al mismo tiempo, ¿vale? Si no, no se da el salto de especie, ¿vale? Entonces, por eso decía antes que es raro, es difícil el salto de especie, porque si no concurren todas esas etapas, ¿vale? Pues no se producirá el salto de especie. Hay otro ejemplo que se suele poner, que es el de imaginaros varias tablas, ¿no? Y cada tabla se está moviendo y cada tabla tiene un agujero, ¿no? Entonces, hasta que no coinciden los agujeros, el movimiento de las tablas, para que se alineen todos los agujeros, ¿vale? No se produce el salto de especie. O sea, que no es fácil, ¿vale? Entonces, como bien decías, tiene que haber, se reconocen como tres etapas, ¿no? Hay una primera etapa en la que ese agente patógeno, pues lo que está haciendo es, se está transmitiendo entre los distintos reservorios animales, ¿vale? Esos reservorios animales suelen ser, pues eso, animales, en su mayoría animales silvestres, ¿no? Y entonces, bueno, pues va circulando y se mantiene. De hecho, fíjate, te voy a dar un dato. Actualmente, en este primer nivel, en esta primera etapa, tenemos en torno a 10.000 potenciales agentes patógenos que podrían saltar a producir el salto de especie y llegar Me a acabas de nosotros. dar miedo, Santiago, ¿eh? Esto me has Bueno, he soltado aquí. dicho 10.000 potenciales y también antes había dicho que tienen que concurrir una serie de circunstancias para que ese salto se produzca, ¿vale? Y ya he dicho que no es fácil, pero hay 10.000 ahí esperando, 10.000 esperando a que se den las circunstancias, pues para que puedan llegar a nosotros, ¿vale? Esa es una primera etapa, están ahí, en situación de espera, ¿vale? Que no se me olvide luego, porque si planteamos la prevención del salto de especie, es en esta primera etapa donde deberíamos incidir. ¿Vale? O sea que si nosotros nos planteamos cómo controlar, cómo retrasar la posibilidad de aparición de otras posibles pandemias o reducir esa capacidad de aparición, tenemos que actuar al nivel de la etapa 1. Bien, llega la etapa 2, ¿no? La etapa 2 es la siguiente y entonces, en este caso, hay una emergencia de estos patógenos de manera localizada, ¿no? Y entonces va a afectar a un escalón siguiente que son, pues, por ejemplo, el salto a animales domésticos, ¿no? A nuestros animales domésticos, nuestros animales de cría, ya sea la gallina, vacas, ovejas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estamos produciendo una emergencia de un agente patógeno, de esos que están ahí circulando, que ha conseguido un nivel más, ha conseguido producir una emergencia localizada son lo que se llaman contagios autolimitados, ¿no? Es una posibilidad. Y luego tenemos también la otra posibilidad, que son los contagios a gran escala, que tendrían lugar también en esta segunda etapa, ¿no? Son estos contagios a gran escala los que tienen la probabilidad más alta de posteriormente pasar a las personas, ¿vale? Y durante unas pocas generaciones del patógeno, ¿vale? O sea, etapa 1,
el agente patógeno está circulando durante años y años y años en unas poblaciones que suelen corresponderse con los animales silvestres y es lo que venimos llamando hospedador o reservorio, ¿vale? Un día se dan las circunstancias para que ese agente patógeno pueda subir un nivel, etapa 2. En esa etapa 2 tenemos, por un lado, un contagio autolimitado, ¿vale? Por las circunstancias del medio ambiente, el contagio limita a un número de animales la expansión del patógeno o cuando ya se da la circunstancia para que ese patógeno produzca una transmisión más amplia a personas, ¿vale? Bueno, pues al cabo de generaciones estas personas pueden transmitirlo entre ellas, ¿vale? Bueno, y tercer nivel, el tercer nivel y último, ¿vale? Bueno, pues es el que va a dar lugar a brotes bien de tipo epidémico o de tipo pandémico, ¿no? Y entonces aquí es la etapa final, ¿no? La etapa en la que nos habíamos encontrado, nos podemos encontrar, por ejemplo, cuando el COVID-19, ¿no? O sea que de un posible origen animal, ¿vale? Han ido pasando los años hasta que ese coronavirus ha llegado a nosotros, ¿no? O sea, son las 3 etapas que tiene que cumplir un agente patógeno, que tiene que recorrer un agente patógeno para que llegue a producirse una zoonosis, o sea, una enfermedad transmitida de los animales al hombre. 10.000 candidatos están ahí esperando. O sea que... Y entonces, al hilo de lo que tú me decías antes, ¿vale? ¿Cuáles son estas circunstancias que están favoreciendo la aparición de pandemias en los últimos años? ¿No? Porque yo hay una imagen que me encanta poner cuando doy charlas por ahí, y es que si hacemos una cronología de las pandemias humanas, ¿vale? De todas las pandemias que se han producido a lo largo de la historia del hombre, nos damos cuenta que en el último siglo, siglo y medio, es donde está la concentración de las más graves. Tenemos en el año 1918 la mal llamada gripe española, después hemos tenido pues, el SIDA, o hemos tenido el coronavirus, o hemos tenido la influenza. O sea la influenza y la gripe del 18, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Bueno, pues lo que estamos haciendo es eso que yo he dicho antes, que es difícil que pase, lo estamos por la actuación del hombre sobre el medio ambiente, fundamentalmente, lo estamos favoreciendo. ¿Cómo? Rompiendo una barrera que había ahí, que era la barrera de la biodiversidad, ¿vale? Entonces, en la medida, la barrera de la biodiversidad, imagínate, es como el dique de una presa, ¿vale? Entonces, el dique de la presa evita que el agua sobrepase el muro y salga, ¿no? Pero si ese dique se empieza a resquebrajar, el agua empieza a salir por esas grietas. Nosotros, ¿cuáles son nuestras grietas de la biodiversidad? Pues cuando talamos los árboles, cuando nos dedicamos a consumir especies silvestres, ¿vale? Especies silvestres que no olvidemos que son reservorio muchos de los agentes patógenos, ¿vale? Cuando tenemos, por ejemplo, pues no sé, la globalización, cuando nos movemos como nos movemos últimamente, y nunca olvidemos que aunque no juegan un papel como contribuyendo al salto de especie, pero sí que tenemos los vectores. Los vectores son transmisores también de agentes patógenos. Entonces, no se les suele incluir dentro de la idea de desbordamiento, pero sí que ayudan a la transmisión de esos agentes patógenos. O sea que, bueno, fíjate, yo tengo mi amigo Luis Enjuanes, a mí siempre dice, cuando da también una charla por ahí, que hay, yo decía, 10.000 posibles candidatos, pero en total, que todavía no hayan dado la cara a día de hoy, hay 320.000 virus ahí esperando a presentarse y a que los conozcamos, ¿no? O sea que bueno, pero vamos, ya digo, tiene que la probabilidad de que concurran todos los factores, todas las etapas necesarias para que el virus pueda saltar del hospedador a nosotros es raro, ¿vale? Es raro. De hecho, Santiago, yo creo que una frase que mencionáis, tanto tú como Clara, dentro del artículo, que es muy esclarecedora, es esta no es que los patógenos están invadiendo nuestro hábitat, sino que nosotros estamos invadiendo el suyo, ¿no? Y yo creo que va un poco en coalición lo que has comentado, porque parece mentira la frase, parece que realmente no tiene sentido, pero todo lo contrario, ¿no? O sea, es un poco esclarecer todo lo que nos estás explicando,
Porque también, Santiago, te quiero preguntar otra cosa, porque me surge una duda. Me comentas, ¿no?, que están ahí 10.000, ¿no?, patógenos o bacterias, como quieras llamarlo, esperando para entrar, que no sea esa situación, ¿no? Pero es que luego hay otro tema para hablar, que me surge la duda cuando hablamos de salto entre especies, y es la propia adaptación del patógeno a esa nueva especie. ¿Esto cómo ocurre? ¿Realmente es probable que un patógeno que pasa esas barreras, cuando llega al último, ¿no?, a la meta, consigue aguantar, consigue esa capacidad de supervivencia? Bueno, es que realmente cada uno de estos pasos puede llevar años. O sea que, entonces, efectivamente, como decíamos, requiere de la adaptación del agente patógeno al hospedador en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, también se sabe que hay una serie de agentes patógenos que tienen más probabilidad que otros de poderse adaptar. Por ejemplo, en el caso de los virus, ¿no? Si yo tengo que elegir entre un virus ARN o un virus ADN, el virus ARN tiene más probabilidad de que pueda dar lugar a saltos de especie. ¿Por qué? Pues porque el virus ARN, cuando se copia, produce un mayor número de errores en la copia, ¿vale? Y entonces, bueno, pues al haber un mayor número de errores en la copia, bueno, pues hace que este aumente, bueno, pues de manera muy significativa sobre los virus ADN su capacidad de ir produciendo saltos, ¿no? Y bueno, como eso, pues es verdad que hay familias de virus, por ejemplo, la familia Arenoviridae o la familia del ébola, la Filoviridae, ¿vale? Pues son familias que tienen una mayor propensión a transmitirse entre personas y a dar lugar a esas adaptaciones, ¿no? Entonces, bueno, tienen que concurrir una serie de circunstancias que unos tienen más desarrolladas que otros para que pues, se produzca este salto. Tú lo decías, y esa frase yo la uso mucho, ¿no? O sea, probablemente el virus, el coronavirus, probablemente, no es seguro, tuvo su origen en un murciélago, pero no fue el murciélago el que salió a buscarnos. Fuimos nosotros los que entramos en sus ecosistemas y los que nos metimos en esas cuevas, nos metimos en esos lugares donde llevan viviendo años y años, miles de años, ¿vale? Y fuimos nosotros los que nos expusimos a ese virus. Y de la misma manera es lo que pasará en las futuras pandemias que se puedan ir dando, ¿no? O sea, nosotros estamos sacando a la luz patógenos que llevan ahí miles de años. O sea, y no son ellos los que han tenido interés en salir, somos nosotros los que estamos entrando en esos hábitats, ¿no? Y cuando, fija, yo hay un hospedador, hay un animal que me encanta y que te lo voy a comentar, que es el murciélago, ¿no? Hay dos, el murciélago y el tiburón, vale, con eso ya te haces una idea de lo raro que soy. Y entonces, el murciélago tiene una característica que, fíjate, la convivencia durante miles de años con agentes patógenos le ha llevado a que sea el murciélago uno de los animales en los que se le reconoce una mayor capacidad de adaptación de los agentes patógenos, ¿vale? Pero es que además el murciélago ha hecho dos cosas para que te des cuenta que esto no es una cuestión de un año para otro, o sea, esto son cuestiones de años y años y años de convivir agentes patógenos, por ejemplo, con los hospedadores, con los reservorios. El murciélago es un mamífero, ¿vale? Y es el único mamífero que vuela. Entonces, para que el murciélago pueda volar, ¿vale? Todas las noches sale a comer. Bueno, pues el esfuerzo que tiene que hacer como mamífero volador para poder salir a comer, ¿vale? Hace ese esfuerzo metabólico, eleva su temperatura corporal todas las noches a 41 grados. Aquellos agentes patógenos que se han adaptado a convivir con los murciélagos se han adaptado a temperaturas de 41 grados por la noche, ¿vale? Cuando salen todos los días. Tú cuando tienes fiebre, bueno, cuando ya te encuentras un poco mal, estás en 37, 37 y medio, ¿vale? Cuando ya teníamos 38, nuestra madre ya nos daba la piretal, el dalsi y todas estas cosas. Con 39 ya preparaba la bañera con agua fría para bajarnos la temperatura. Acuérdate, los agentes patógenos que tienen en los murciélagos su reservorio aguantan todas las noches 41. Bueno, pues seguimos. Cuando teníamos 40 ya empezábamos a delirar, ¿no? Bueno, pues todavía nos queda un grado más para que esos agentes patógenos, cuando saltan a nosotros, la primera respuesta, que es la fiebre, ¿vale?, de nuestro cuerpo frente a la invasión de un agente patógeno, a ellos hasta los 41 grados
vamos, es que se la trae fresca. O sea, entonces, pues, pero claro, ¿ves? Este es un ejemplo de adaptación de un agente patógeno al hospedador, ¿vale? Y esto ha pasado a lo largo de mucho tiempo. Pues imagínate ir saltando todas esas barreras de las que yo te hablaba antes, ¿no? O sea, pues, y esas barreras tienen jerarquías, o sea que, de hecho, por ejemplo, hay agentes patógenos que, como te decía antes, necesitan saltar todas de golpe, pero sin embargo hay agentes patógenos como Bacillus anthracis, que es el responsable del anthrax, del carbunco, ¿vale? Que lo puede hacer por etapas. ¿Vale? Porque el Bacillus anthracis es un anaerobio estricto, ¿vale? Y en el momento que entra en contacto con el aire, esporula y las esporas caen al suelo, ¿no? Y en el suelo, fíjate, es capaz de aguantar esa espora 200 años viable. 200. O sea, entonces, pues el Bacillus anthracis puede hacer el salto de especie, el salto de barreras, lo puede hacer progresivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejemplo de que, como ves, esto del salto, el spillover, es algo muy complicado, es muy complejo. Requiere de la concurrencia de muchas situaciones que se dan aleatoriamente. Entonces, bueno, me dirás, ¿y eso qué significa? Pues significa que es la probabilidad que tenemos tú y yo de que nos toque hoy la primitiva. O sea que es súper probable, ¿no? ¿Cómo podemos decirlo? Pues Hombre, por eso te Santiago, decía antes que gracias a Dios, porque si 10.000 agentes patógenos lo tuvieran fácil, vamos. sí, no, no, está claro. Pues Santiago, antes de acabar, quiero aprovechar la oportunidad, es que no puedo sino preguntarte antes de irte, ¿qué hacemos mal, ¿no? Porque haciendo un poco alusión, ¿no? Así de forma jocosa, a la frase de antes se vivía mejor, y es que es verdad, ¿no? O sea, ¿qué hacemos mal para que todos esos, ¿no? Todas esas pandemias que hemos sufrido, todas sean en esta sociedad moderna que hemos vivido, ¿no? O sea, ¿qué consejos darías para una mejor gestión de esto, ¿no? O sea, ¿qué realmente debemos hacer? Bueno, mira, yo lo primero que creo que debemos hacer es comunicar, ¿no? Lo que hacéis vosotros, lo que intento yo, pero vosotros con más éxito porque llegáis a más gente, eh, comunicar, ¿no? Que nos lo tomemos en serio, ¿no? Porque cuando el COVID-19, la verdad es que todos estábamos muy preocupados, ¿no? Y estábamos muy preocupados porque veíamos a la gente morir, pero vimos morir a esa gente en un número no tan elevado, entre comillas. No tan elevado, lo que pasa es que se produjo en un corto periodo de tiempo. Pero si yo te digo que todos los años, por ejemplo, por falta de salud ambiental mueren 12,6 millones de personas, todos los años. Lo que pasa es que a lo largo del año y no tiene tanto eco, pero falta de salud ambiental es falta de calidad del aire, que mueren 7 millones de personas por problemas respiratorios, falta de calidad del agua, o sea, lo que pasa es que el COVID nos produjo un número de muertes, pero en un tiempo muy corto de tiempo y cuando además encima no sabíamos qué hacer, pues todavía tienes más pánico, ¿no? Bueno, y a eso también contribuyen mucho las noticias, ¿no? Estar todo el día en casa encerrado, no teniendo otra cosa que hacer que más que ver televisión, pero hay que divulgar, hay que tomarse en serio a esos agentes patógenos, ¿vale? Y una vez que nos tomemos en serio esos agentes patógenos y que censemos a los agentes, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay que no conocemos? Los que conocemos ya lo sabemos, ¿vale? Pues te decía antes que según dicen biólogos de reconocido prestigio como Luis Juanes, podemos estar hablando de 320.000, ¿vale? O sea, que es un número respetable. Y entonces dices, ¿pero esos han aparecido ayer? No, no han aparecido ayer. O sea, esos llevan ahí muchos miles de años. Entonces, hay que tomarse en serio lo de la barrera de la biodiversidad. No podemos seguir destruyendo el medio ambiente y te decía antes cómo la falta de salud ambiental produce ese número de muertes, ¿no? No podemos seguir destruyendo el ambiente en el que vivimos, porque eso al final lo que está haciendo es, bueno, pues sacando a esos agentes patógenos. Fíjate, Hipócrates, el médico que juran todos los médicos, el juramento hipocrático, tenía un libro que escribió ya hace 2300 años que habla del aire, el agua y los lugares. ¿Vale? Y escribió ese libro para señalar que la falta de higiene atenta en estos sitios, en el aire, el agua y los lugares, ¿vale? Atenta contra la salud pública. O sea, hace 2500 años, 2300 años, Hipócrates ya lo decía. Bueno, pues
tomémoslo en serio. No podemos destruir los bosques, no podemos coger y tomarnos sin consideración todo el movimiento de personas, la concentración de personas en las ciudades. O sea, lo que no podemos hacer es seguir viviendo como ricos pensando que este planeta tiene recursos infinitos cuando no es verdad. O sea, entonces, ya, según dice Naciones Unidas, ya hemos dado pasos para que algunos de esos parámetros ya no tengan marcha atrás, ¿vale? Pero, por favor, vamos a tomarlo en serio, que todavía estamos a tiempo de corregir todas esas desviaciones, ¿no? O sea, si yo te digo que en el Congo, el segundo pulmón en el río Congo, el segundo pulmón del planeta, primero el Amazonas, segundo el Congo. En este momento se está talando el equivalente a 2 veces y media la superficie de la península ibérica, pues imagínate. O sea, con un solo ejemplo que te he puesto, ¿no? O sea, pues eso es romper la barrera de la biodiversidad. Alimentarnos, capturar especies silvestres y consumirlas, ¿no? Como hemos visto cuando el COVID, ¿no? Los famosos mercados húmedos y todo eso, ¿no? Esa costumbre de comerse los murciélagos. O sea, te estás comiendo el reservorio de un montón de agentes patógenos. O la civeta, o el pangolín, pues es que esos son animales silvestres que hemos dicho que es la etapa 1, que es donde tenemos que actuar. Bueno, pues tomémoslo en serio, comuniquemos, divulguemos y pensemos que esto tiene marcha atrás, pero si no empezamos ya, y como verás no he hablado de cambio climático, porque el cambio climático es una realidad, pero es que no es solo cambio climático. O sea, es todo. O sea, talar árboles no tiene nada que ver con el cambio climático. O sea, básicamente son estas actuaciones antropogénicas que estamos haciendo los humanos las que están determinando, pues, todos estos cambios en el equilibrio de nuestro planeta, como dice Joaquín Araujo, de la vida, ¿no? Porque el de la Tierra es algo inerte, nuestro planeta de la vida, ¿no? Y que siga siendo el planeta de la vida por mucho tiempo, porque nos va la vida en ello a nosotros. Desde luego, bueno, lo estamos viendo, que es necesario un cambio de pensamiento por lo que comentas, ¿no? Hemos tenido ahora la pandemia del COVID y a ver cuántas están por venir, ¿no? También es importante, yo creo que en pequeña escala, evidentemente, el trabajo divulgativo, que al final sois vosotros, porque nosotros al final somos un altavoz, pero los auténticos protagonistas sois vosotros y es importante concienciar a la gente de, ¿no? De esta, al final, estas barreras que estamos pasando, que al final tiene consecuencias y una de ellas es, pues como estamos viendo, ha sido la pandemia y las que pueden venir, ¿no? Entonces, Santiago, también agradecer a Clara, muchas gracias, tanto por el artículo que habéis hecho en esta revista de agosto, que recomiendo a todo el mundo leer, más allá de ser la entrevista de hoy, y también agradecerte tu predisposición a venir con nosotros, a contarnos de primera mano, que desde luego siempre es un placer para todos. El placer es mío y bueno, espero que la gente después de que lo haya leído, pues nos lance input, ¿no? Nos diga, oye, me ha gustado mucho o no me ha gustado, ¿no? O no lo he entendido, o sea, pero yo creo que también nos apetece conocer, pues bueno, la sensación de la gente cuando lea esto que hemos escrito y sobre todo, ya digo, muchísimas gracias a vosotros. Hacéis una labor tremenda, la revista, vosotros, porque como digo, el concepto Spillover es muy importante, ¿no? Es muy importante porque además los veterinarios, yo soy veterinario, te llevamos en nuestro genoma la prevención, ¿no? Entonces, fíjate lo fácil que sería que actuáramos a ese nivel 1, ¿no? Es decir, de alguna manera poniendo esas barreras para que esos agentes patógenos no salgan de ahí, no salgan de donde han estado siempre, ¿vale? Bueno, pues eso es mucho más barato que tener luego que estar. Tenemos que plantearnos que el futuro de abordaje de las pandemias que van a llegar, porque llegarán, pasa por la prevención. Lo que nos ha pasado con el coronavirus, que ha sido una acción reactiva, no preventiva, no puede volver a pasar. Tenemos que preparar nuestros sistemas de salud, tenemos que prepararnos nosotros, tenemos que tener todo pensado para la próxima pandemia, para que llegue lo más tarde posible y para que cuando llegue cause el menor daño posible, ¿no? Si quieres que te diga, te adelanto, te voy a hacer, como dicen ahora, te voy a Un contar el pequeño final de la tráiler, ¿no? Un película. spin-off. Sí, exacto. Dice la OMS que la próxima pandemia será de gripe, ¿no? De influenza. Bueno, tampoco es que se haya mojado mucho, ¿no? Los agentes patógenos que tienen más probabilidad de dar lugar a pandemias son fundamentalmente los que se transmiten por vía aerógena, porque son los que tienen más fácil el transmitirse, ¿no? Pero bueno,
la OMS dice que el próximo será una pandemia por gripe, ¿no? Entonces, por H5N1, además le ponen ya la hemaglutinina, la neuraminidasa, para que lo tengamos claro, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que no, y si tiene que ser así, pues que estemos preparados, ¿no? O sea que lo importante, fíjate, es lo que decíamos, comunicar, divulgar, investigar y con ello estaremos mejor preparados para las pandemias que tienen que llegar, porque seguirán llegando. O sea, es tontería pensar, voy a ver cómo consigo que no venga ninguna. Pues eso es imposible, ¿no? O sea, que voy a ver cómo consigo que no salga el sol mañana. Pues eso es imposible. Pero lo que sí que voy a intentar es que cuando salga mañana el sol no me queme la piel. Voy a ponerme protector 50. Muy Bueno, pues bien, me callo Santiago, ya, me callo ya. nos quedamos con esas palabras. Hay que ponerse crema, haciendo Hay que analogía aquí ponerse también protector, con exacto. el sol. Pues nada, si os ha interesado el contenido de Spillover, saber que bueno, tendremos una siguiente entrega, la siguiente edición de octubre, que seguramente Santiago o Clara se pasan también por aquí para explicárnosla. Así que si os ha gustado el contenido, darle me gusta, compartirlo. También tendréis el resto de entrevistas con articulistas en la lista de reproducción del canal. Así que nos vemos en la próxima. Gracias.